Creo que por aquí andaba. Sí, habíamos visto eso. Pieza parte de un martinete que el yunque debe tener. ¿A qué le llamamos yunque? Eso es importante, antes que nada, que ustedes sepan a qué le llaman yunque. ¿Alguien me puede decir a qué se le llama yunque? Tienen ustedes un martillo, que es lo que vieron en clase fue un martinete. Martillo o martinete. El martillo martinete es la pieza o elemento que golpea la pieza que quieren ustedes forjar. ¿Y dónde colocan la pieza a forjar? Tiene un apoyo fijo. Y ese apoyo fijo se llama yunque. Ese, ese apoyo fijo se llama yunque. Y por lo tanto, el yunque se pide que tenga de 15 a 20 veces. Aquí son más específicos porque nos hablan de masa. Yo podría hablarles de peso, pero al hablar de masa son más específicos. De 15 a 20 veces la masa del ariete. Y además debemos tener un sistema de elevación. Productos forjados, hay muchos productos forjados. Aquí simplemente estamos dando 3 varillas, martillos, palas. Pero ahora sí que hay muchos. Y sería un ejemplo muy bueno dejarles un ejercicio de 20 piezas forjadas. Y eso serían pocas, ¿eh? Serían pocas decirles 20 piezas porque son muchas. Sin embargo, como un ejercicio, podríamos nosotros decir 20 piezas forjadas. Aquí simplemente se están dando 3 varillas, martillos, palas. Los procesos básicos para trabajar en lámina: corte y formado. Corte sin desprendimiento de viruta, los podemos tener en una cizalla, en un punzonado, y tendríamos que ver qué es punzonado, que es importante, un recortado, un formado, un doblado, un embutido. Déjenme ver si hay más adelante. No. Bueno. Disculpe, profesor, Cuando menos. está compartiendo pantalla. Perdón. Qué bueno que me lo dice porque. Ok.
Bueno, yo espero que ahora sí ya estén viendo la pantalla. Si la están viendo, por favor, díganmelo. Sí, profe. Sí. Bueno, comenzamos otra vez. Piezas o parte de un martinete. El ariete o martillo, ya sabemos que es el que golpea la pieza. El yunque, como dijo su compañero, un apoyo fijo. A ese apoyo fijo le vamos a llamar yunque. Y una cosa ideal, nos dicen que lo ideal sería que tuviera de 15 a 20 veces la masa del ariete. Además necesitamos un sistema de elevación. El sistema de elevación es para subir el martillo y dejarlo caer otra vez, o bien accionarlo por un sistema neumático o un sistema hidráulico. Productos forjados: varillas, martillos, palas. Los procesos básicos para trabajar en lámina son corte y formado. Corte sin desprendimiento de viruta. Cizalla. Bueno, vamos a hablar ahorita de cizalla. Punzonado, recortado, formado, doblado y embutido. Comenzamos con cizalla. ¿Sí vimos esto la vez pasada? ¿Sí me dicen, por favor? Sí, profe. Bueno, vamos a repetirlo en una forma rápida entonces. La cizalla es una máquina que tiene dos cuchillas. Una cuchilla fija, que es la de abajo, y una cuchilla móvil, que es la que sube y baja para cortar la lámina, que es la de arriba. Aparte de eso, y muy importante, tan importante como las cuchillas, es el pisador. El pisador baja una fracción de segundo antes que la cuchilla de arriba. La finalidad es sujetar la pieza que no se doble o que no se mueva, porque si se mueve perdemos dimensiones o perdemos longitud de corte. Entonces, el pisador tiene la finalidad de sujetar la pieza perfectamente. En la parte de la derecha tenemos realmente un ejemplo práctico, un dibujo de lo que es una cizalla. La parte de abajo es fija, la parte de arriba es la que sube y baja para cortar la lámina. El ángulo que está representando aquí por medio de gamma, no sé si lo alcanzan a ver. Si alcanzan a ver el ángulo entre las dos cuchillas del dibujo de la derecha. Es importante, ¿eh? Bueno, el ángulo lo ven aunque no distingan qué letra es. Y es muy tarde realmente para aceptar a alguien, pero bueno, hasta las 8 voy a aceptar. Después de las 8 no voy a aceptar a nadie. ¿Me permiten?
Valeria, hay que entrar un poco más a tiempo, por favor. Bueno, continuamos. Yo espero que todos hayan entendido el dibujo de arriba. En la parte de la izquierda, la cuchilla fija y la cuchilla móvil y el pisador. En la parte de la derecha tendríamos precisamente una cizalla, el dibujo de una cizalla, una vista. Le vamos a llamar vista frontal. En la parte de abajo, la cuchilla fija, en la parte de arriba la cuchilla móvil y un ángulo para cortar. Ese ángulo es muy importante. El ángulo debe ser de acuerdo a fórmula. Entre mejor demos un ángulo, la facilidad de corte va a ser mucho mejor, va a ser más fácil. Si damos un ángulo equivocado, posiblemente podamos cortar, pero nos va a costar más trabajo. Entonces, en la parte de abajo tenemos otro tipo de cizalla, que son dos cuchillas giratorias. Dos cuchillas giratorias en donde puede ser un corte continuo. Si están metiendo la lámina pueden cortar continuamente, mientras que en la parte de arriba, pues cada corte es subir la cuchilla y bajar. Permítanme, hasta aquí es donde voy a estar aceptando. Ahora sí que no sé dónde ponerle para aceptarlo. Sí, me cuesta trabajo realmente. Profe, pero parece que no hay nadie en espera. Porque como escuché, bueno, esperemos que no, porque no. Ok, gracias. Vamos a continuar. Bueno, vamos a continuar. Yo espero que estos dos dibujos ya los hayan entendido porque son básicos para comenzar cizalla. En la parte de arriba, una cizalla en donde cada vez que baje la cuchilla van a cortar una lámina. En la parte de abajo, cada vez pueden meter cuchillas continuamente y las cuchillas están trabajando y cortando. Capacidad de corte. Capacidad de corte. Se distingue en dos casos. Con un ángulo igual a 0, que realmente este ejemplo ni me gusta darlo porque ya no se usa. Porque para cortar una lámina, hagan de cuenta que tienen
una lámina y ustedes suben la cuchilla y la dejan caer, pero no tiene ningún ángulo. Entonces lo que corta la lámina es el peso de la cuchilla de arriba. Un ángulo igual con 0 que ya no se usa. Pero en este caso la fuerza de corte está dada por la siguiente expresión. Fuerza de corte 1.7 por la resistencia al corte del material, por el espesor, por el ancho, por la longitud del corte. Lo que nos va a interesar es esta. Esta fórmula es la que nos va a interesar. El ángulo de corte distinto de 0, en este caso la fuerza de corte será dada por fuerza de corte .3825 por la resistencia al corte, por la tangente del ángulo, por el espesor al cuadrado y, atención, muy importante, el resultado debe ser en kilogramos. Sin embargo, aunque la fuerza se da en toneladas, porque así se indica la capacidad de las prensas, yo no puedo ir a donde venden las prensas y pedir una prensa de 1500 kilos o de 20,000 kilos o de 30,000. Yo voy a pedir siempre una prensa de 20 toneladas, de 30 toneladas, de 50 toneladas, etc. Entonces, aunque la fuerza de corte se da en toneladas, porque así se indica la capacidad de las prensas. La fuerza de corte es la fuerza de corte mínima y es el ángulo de corte. La velocidad de corte en este tipo de máquinas de cizalla es aproximadamente la velocidad de corte de 15 a 30 milímetros por segundo. Y el rendimiento total de la máquina es del 40 al 70%. ¿Quién me dice? A ver si saben. ¿Quién me dice el rendimiento de un motor de su automóvil? ¿Alguien sabe cuál es el rendimiento de un motor a combustión interna? Vamos a hablar el rendimiento de un automóvil, de un camión, de lo que sea. ¿Alguien sabe cuál es el rendimiento? Supongo que en algunas otras materias ya han estado hablando del rendimiento. ¿Cuánto rinde? Y como un ejemplo práctico, podría yo preguntarles, ¿cuál es el rendimiento de una máquina de combustión interna? Vamos a el ejemplo, el rendimiento de su automóvil. Si es que lo tienen, y si no, pues cómprenlo, al ratito lo van a comprar, porque van a trabajar duro y van a juntar para un carro. Y los que ya lo tienen, bueno, felicidades, y que me dijeran cuál sería el rendimiento de su carro. No quiero estarme entreteniendo, pero el rendimiento de un automóvil anda entre 30 y 35%. Difícilmente llega a 40%. Por esa razón, decimos que el rendimiento de nuestra máquina va a ser de 40 a 70%. Terminando la clase, pueden ustedes buscar en internet, en su teléfono, cuál sería el rendimiento de un automóvil. Por lo pronto, nos vamos a quedar aquí con el rendimiento de nuestra máquina cizalla, que debe ser del 40 al 70%. La potencia necesaria para el corte es fuerza de corte por velocidad de corte sobre 75 por el rendimiento de la máquina. Y sería la potencia total. Entonces,
La potencia total es igual, fuerza de corte, velocidad de corte sobre 75 por el rendimiento. Y el resultado va a ser en caballos de vapor, CB. Para la cizalla, en donde la velocidad de corte se da en milímetros por segundo, sin embargo, hay que pasarla a metros sobre segundo. La fuerza de corte en kilogramos, la potencia en CB, y un CB es igual a kilogramos metros sobre segundo. Este es un problema típico de cizalla. Sin embargo, sí me gustaría que lo estudiaran. Busquen otro tipo de problemas en internet, sí los hay. Pero en un examen no les voy a poner un problema de este tipo. Desgraciadamente, ya se dan ustedes cuenta que entramos a clase, incluyéndome a mí porque estoy dentro del chat, pues no pasamos arriba de 26 y ustedes son, ¿qué quiere decir? Que me faltan 10 o más de 10. Entonces no voy a poner ejemplos, pero sí quiero que los estudien y que sepan qué tipo de problemas sería un problema típico de cizalla. Problema. Se tiene una cizalla que corta con una velocidad de 25 milímetros por segundo. Las cuchillas tienen una longitud de 35 centímetros. El motor eléctrico, a toda su capacidad, consume 2.5 kilogramos. Y la línea de la corriente eléctrica al que está instalado es de 115 volts. El ángulo entre cuchillas de la cizalla es de 5 grados. La eficiencia de la máquina es de 70%. Entonces, el ángulo entre las cuchillas, 5 grados. Es importantísimo eso. La eficiencia de la máquina es del 70%. Calcular. El espesor máximo que puede cortar esta cizalla si el material es latón. Aquí hay algo muy importante. No es lo mismo cortar latón que cortar cobre, que cortar acero, que cortar bronce, etcétera, etcétera. Más adelante les voy a dar una tabla en donde vemos cómo poder tratar todo esto. El espesor máximo que puede cortar esa cizalla si el material es latón no es lo mismo que si fuera bronce, no es lo mismo que si fuera cobre, no es lo mismo que si fuera acero. Son problemas y resultados diferentes. Inciso B. La fuerza de corte para cortar este material, si la resistencia al corte de este material es de 25 kilogramos sobre milímetro cuadrado. Pueden ustedes sacarle copia a esto. Aquí están los pasos. La potencia total es igual a la fuerza de corte por la velocidad de corte sobre 75 por el rendimiento. Resultado en CB. Fuerza de corte. La de arriba es la potencia de corte, la potencia total. La parte de abajo es la fuerza de corte, que sería 0.3825 por la resistencia al corte del material sobre la tangente del ángulo, multiplicado todo por el espesor al cuadrado. ¿Cuánto dijimos? A ver, el motor eléctrico está conectado a la corriente eléctrica y la capacidad de nuestro motor consume 2.5 kilogramos, 2.5 kilowatts.
Esos 2.5 kilowatts son iguales para calcular la potencia total. Sería 2.5 kilowatts entre un CB que tiene 0.736 kilowatts. O sea, el resultado sería 3.396 caballos de vapor. El resultado de NT. ¿Qué es NT? Potencia total. La fuerza de corte son 75 por el rendimiento de la máquina por la potencia total, dividido entre la velocidad de corte. La fuerza de corte, tenemos aquí no sé si se alcanza a ver el número de abajo, pero les prometo que lo voy a corregir. 75 por kilográmetros sobre segundo sobre un CB, multiplicado por 0.70 y multiplicado por 3.396, que es los kilowatts, la potencia total. Si ustedes se acuerdan, este problema anterior está hecho a 5 grados, donde dice cuchillas de la cizalla es de 5 grados. ¿Sí lo alcanzan a ver aquí en esta lámina? Arriba de donde dice... Sí, profe. Bueno, este es de 5 grados y el resultado es el que tenemos aquí. Sin embargo, este otro, el ángulo es de 7 grados y el espesor máximo que puedo yo cortar es de 16.91 milímetros. No es lo mismo un ángulo de cuchillas entre 5 grados, 7 grados, 9 grados, etc. Los ejemplos que se presentan aquí son con 5 grados y con 7 grados. Y el resultado, como ustedes ven, son diferentes. Y aquí tendríamos precisamente con 7 grados el espesor de 16.91. Y aquí tenemos otro ejemplo que exactamente no recuerdo cuántos grados, el ángulo de cuántos grados es, pero voy a buscarlo y se los voy a poner. Les debo este ángulo y les debo otra cosa que ahorita la busco. Y no quiero que se queden con la duda. Si tienen duda, pregúntenmela en el chat para que no se me vaya olvidando. Y aquí comienzo con otro tema. Troqueladora. El troquelado es un tema que nos lo van a tratar sus compañeros González López Daniela. ¿Está presente? No, ¿verdad? González López Daniela. Muciño Juárez Oscar. ¿Tampoco está presente? Ya ven cómo faltan. Jiménez Rodríguez Mauricio, ¿presente o no presente? Y Ramírez Claudio Oscar. A estas 4 personas, a estos 4 compañeros, les corresponde la exposición de troquelado y se los mencionaba para que pusieran atención en el tema. Bueno, este es un troquel. ¿De qué está compuesto un troquel? De una matriz, que es la parte de abajo, en el dibujo de la izquierda.
La parte de abajo es una matriz y la parte de arriba es un punzón. Punzón y matriz. Los elementos punzón y matriz forman un troquel. La matriz es una base, como si fuera una mesa, pero bastante pesada, con un agujero, con un cierto diámetro. El punzón viene siendo pues entre la parte de arriba y es la que va a cortar la lámina, que en realidad no es tan recto como está ahí, sino que tiene un pequeño ángulo, muy pequeño, que realmente lo que corta es el golpe, y el punzón entra en la matriz. Al entrar a la matriz, automáticamente corta la lámina. No sé si alcanzan a ver la parte que dice en lámina. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿No escucho a nadie? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Es que a veces siento como que no sé si me están escuchando. Bueno, ok. La matriz, la parte de abajo, el punzón, la parte de arriba, y la lámina es lo que voy a cortar. Al bajar el punzón, corto la lámina, pero un detalle: el diámetro de la matriz debe ser más grande que el diámetro del punzón. Si fueran iguales, hay mucha probabilidad de que choque contra la matriz y se eche a perder todo. Entonces, diámetro de la matriz tiene un diámetro, diámetro del punzón tiene otro diámetro. El diámetro de la matriz ligeramente mayor, el diámetro del punzón ligeramente menor. Y entre las diferencias de diámetros, en la parte de abajo tenemos una formulita que le vamos a llamar claro. El claro viene siendo la diferencia entre los dos diámetros. Por esa razón dice que el claro es igual a D mayúscula, y D mayúscula vamos a tomarlo como el diámetro mayor. Díganme, ¿quién tiene el diámetro mayor? La matriz. La matriz, exactamente. Entonces, el claro es el diámetro, la D mayúscula, que es el diámetro mayor, menos la D minúscula, que es el diámetro del punzón, entre 2. Entonces el claro lo vamos a tomar como C igual a D menos 2, menos D minúscula sobre 2. Pero más adelante nos vamos a dar cuenta que aunque esto es cierto, no es lo mismo que yo esté cortando latón, que yo estoy cortando bronce, aluminio, cobre, etcétera, etcétera. Cada uno de esos materiales tiene un factor, una constante que afecta en el corte, y lo vamos a ver enseguida. Entonces, continuando con este dibujo, en la parte de la derecha tenemos un dibujo que representa la lámina que ya se cortó. Esta lámina de la derecha ya fue cortada. Y la pieza más grande tiene un agujero, que es el agujero que le hice con el punzón. Y en la parte de abajo tenemos un dibujo que representa la parte que yo corté. Pero aquí hay una cosa importante. Supuestamente, la parte que a mí me interesa supuestamente es la parte de abajo, la pequeñita. Pero no es cierto, no siempre sucede eso. En algunas ocasiones, el recorte es lo que a nosotros nos interesa. Y en otras ocasiones, la parte recortada es lo que a nosotros nos interesa. Sin embargo, en este ejemplo práctico,
claramente, digo, un dibujo de ejemplo. Se dice que el producto que voy a usar es la parte de abajo y que el desperdicio es la parte de arriba. Eso no es verdad. En algunas ocasiones es la parte de abajo lo que a mí me sirve, en otras ocasiones la parte de arriba la que a mí me sirve. Entonces, va a depender de lo que yo busque. Continuamos. El claro depende del espesor del material y del tipo de material, así como cuál de las dos piezas es la que a nosotros nos interesa. Si el corte o la pieza recortada. Se tendría que ver cuál de las dos piezas se le va a dar el claro. Si al punzón o a la matriz. Si la pieza va planchada o no. ¿A qué se le llama planchado? Se le llama planchado cuando baja el pisador. Si el pisador baja, le vamos a llamar pisador o plancha. Entonces, si la pieza va planchada o no. Y el claro está dado por la siguiente expresión. El claro, D mayúscula menos D minúscula sobre 2, que ya hablamos qué cosa es. El claro también depende del tipo de material. ¿Por qué razón? Hay algunos materiales que tienen un poder de recuperación muy alto y otros materiales que no tienen mucha recuperación. Entonces, eso afecta el claro. Y dependiendo del tipo de material, va a ser el claro que vamos a tener. Y para eso vamos a utilizar una constante que le vamos a llamar K minúscula, que está en la parte de abajo. El claro también depende del tipo de material y de su espesor. Por lo que el cálculo del claro se calcula con la siguiente expresión. C, el espesor del material sobre 2 veces la constante del material que yo estoy utilizando. Aquí ya K depende del material que yo use. Y aquí lo tenemos. Si uso cobre, la constante K es 21. Si yo uso latón, la constante es 20. Aquí vamos a tener una cierta diferencia. Y quiero que ustedes me la digan y diciéndomela a ustedes voy a entender que estuvo claro la clase cuando vimos aceros. Un acero suave. ¿Cuánto carbón tiene un acero suave? Me dicen, por favor, un acero suave, ¿a qué tipo de acero de qué tipo de acero estoy hablando? Ya lo deben de saber y ya lo saben. ¿Cuándo tenemos un acero suave? Lo estuvimos recalcando muchas veces. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Si no se acuerdan, yo se los digo, no hay problema, pero que me digan. De 0.1 a 0.3. Exactamente, exactamente. De punto 1 a punto 3. De punto 1 a punto 3 tengo un acero suave. Entonces, si es un acero suave con un espesor que sea menor a 6 milímetros, la constante K es 17. Si estoy hablando de un acero semiduro, y ahorita voy para que me digan cuál es el acero semiduro, el espesor menor de 6 milímetros, la constante es 16. Y hago la pregunta, ¿cuándo tengo un acero semiduro? Cuando es de
punto 3 a punto 7. Más o menos, aunque hay pasos gigantescos de punto 3 a punto 7, pero bueno, así lo vamos a manejar nosotros, pero hay muy gigantes, porque no es lo mismo una dureza de punto 3 a punto 4 a punto 5, punto 6 a punto 7. Cambia y en mucho, pero como aquí así lo están manejando, así se los dejo. Acero semiduro con un espesor menor de 6 milímetros, 16. Si es bronce, 16. Si es un acero duro, si es un acero duro, y ahora sí ya podemos decir acero duro de donde para arriba, 14. Y si es aluminio, 10. Economía del material. Y aquí comenzamos ya con algo muy importante, que todo es importante. Las láminas de hierro o las láminas de fierro, acuérdense que hierro y fierro son sinónimos, es lo mismo. Vayan a una expendedora de lámina y se van a dar cuenta que las láminas las van a conocer. Lámina de 3 por 6 pies. Aproximadamente equivale a 1 metro por 2 metros. Nosotros nos vamos a quedar con el ejemplo práctico de un metro de ancho, 2 metros de largo. Y lo que se trata es que de una lámina yo debo sacar la mayor cantidad de piezas para que la pieza salga más económica. Y acuérdense, siempre tratamos de que las piezas que nosotros fabriquemos deben ser económicas. Y si de una lámina saco pocas piezas, la pieza va a salir cara. Si de una lámina saco muchas piezas, la pieza va a salir mucho más barata, mucho más económica. Entonces nos quedamos. Las láminas van a ser de 1 metro de ancho por 2 metros de largo. Y aquí viene la economía del material, que significa sacar muchas piezas de una lámina. Gran parte del costo de una pieza troquelada corresponde al material. Y se debe evitar al máximo el desperdicio de material. La posición de la pieza es un factor importante para ese desperdicio. Y deberemos de colocarla, el dibujo o el hueco, o como quieren ustedes medir su pieza, debemos colocarla de tal forma que se obtenga el mínimo de desperdicio. Algunas disposiciones serán las siguientes. Una fila, una pasada. ¿Qué quiere decir? ¿Con qué se va a cortar esto? Antes que me digan, ¿con qué se va a cortar la lámina? Me dicen, por favor, ¿con qué se va a cortar? ¿Podría ser la cizalla? No, estamos hablando de troquel. Entonces, decir que perdón. Estamos hablando de troquel. Entonces, una fila, una pasada, quiere decir que una fila, cortan una pieza, avanza, otra pieza, avanza, otra pieza, avanza, otra pieza, avanza. Conforme vayan cortando una pieza, va avanzando la pieza y van cortando piezas. Esa sería la disposición A. Una fila, dos pasadas. La misma fila, pero si el dibujo de la pieza se presta, hagan un corte, avanza otro corte, avanza otro corte, avanza otro corte, hasta que termine la longitud de la pieza. Y entonces voltean la lámina al otro lado y como quedó un hueco del otro lado y se supone que nosotros ya calculamos que sí cabe otra pieza, vamos nosotros a cortar
en los huecos que quedó. De tal forma que en el mismo recorte o en la misma tira vamos a cortar el doble de piezas. Y las tiras, ¿de qué longitud pueden ser las tiras? Aquí ya vamos a empezar a entender. ¿De qué longitud van a ser las tiras de lámina? ¿De qué longitud dijimos que era la lámina? Nadie De dice 3 pies por 6, ¿De 2 ¿no? por 1? 1 por 2 metros. 1 por 2 metros. Entonces, las tiras no pueden ser más que de 1 metro o de 2 metros. Una fila, una pasada, ya sea que hayamos cortado una tira de 1 metro o que hayamos cortado una tira de 2 metros. Y vamos a ver cuántas piezas me salen de esa tira. Y luego, el inciso B, una fila, 2 pasadas. Creo que eso ya lo expliqué. 2 filas, 2 pasadas, quiere decir que puede caber perfectamente en el ancho de la tira 2 piezas por cada vez que avancen. Y 2 filas, una pasada. Podríamos tener un troquel doble que por cada golpe me corte 2 piezas. Y aquí sí se prestaría para 2 filas, una pasada. O 3 filas, una pasada con un troquel triple. Esto es importante que... ¿Qué tan separadas deben ser una pieza de la otra? La separación entre una pieza, entre un corte y el otro corte, la teoría me dice, y es lo que puse aquí, entre 0.7 y 2 veces el espesor del material. Si mi lámina es de 2 milímetros, puedo usar una separación entre pieza y pieza de 0.7 de 2 milímetros o bien 2 milímetros. ¿Qué quiere decir 2 milímetros? Yo me voy a quedar, para que no se confundan, me voy a quedar entre pieza y pieza una separación de 2 milímetros, que realmente no va a ser 2 milímetros, sino 2 veces el espesor. Entre pieza y pieza voy a dejar, en los ejemplos que voy a dejar, entre pieza y pieza debe de haber una separación de 2 veces el espesor del material. Si lo dejan menor, la tira se puede romper, y si se rompe nos va a atascar el troquel y nos va a dificultar el corte. Para que no haya ese problema, voy a dejar una separación entre pieza y... Sí, dígame. Ya casi va a terminar la llamada. ¿Cuántos minutos faltan? Ya nada más, bueno, a mí me parece Uno, que profe. Bueno, entonces a partir de aquí va a ser la siguiente clase y yo espero que lo estén entendiendo bien, y si tienen dudas no duden en preguntarme. Entonces me quedo aquí y les doy las gracias por su presencia y su atención, y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenos días y a desayunar.